Ya estamos. Perfecto. Bien, ya estamos en Ahora sí. vivo. Damos un par de minutitos para que se conecte la gente y ahorita iniciamos. Bien. Ay, Dios, perdón. Nada más para... Bueno, pues, si quieren, vamos dando inicio. Ya tenemos algún público. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Damos por iniciada la segunda mesa o el segundo encuentro de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación de la Ciudad de México, la REMID. En esta ocasión, como saben, bueno, pues por la pandemia, nuestro segundo encuentro ha tenido lugar en plataformas virtuales. Se inauguró el día viernes 9 de octubre con la mesa sobre derechos humanos y videojuegos. Posteriormente, la semana pasada, el día miércoles, presentamos nuestra revista, la revista Inclusión, en donde estaremos publicando por ahora de manera anual. Ya hicimos un compromiso de revisar si seguirá siendo anual o no, pero bueno, de entrada será anual. Los trabajos que surgen justamente de las discusiones, de las reflexiones de las personas que integran la REMID. Esta revista Inclusión la pueden encontrar publicada en línea, es una revista digital, y que, como digo, bueno, pues la idea es generar este espacio incluyente, este espacio de discusión y de debate sobre el tema de la discriminación, el fenómeno de la discriminación en la Ciudad de México desde una perspectiva multidisciplinaria. Y esto es algo que nos interesa muchísimo recalcar y que justamente es lo que ha promovido la doctora Jessica Aznar Molina, subdirectora de evaluación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a partir de este segundo encuentro de la REMID. Como decía yo hace un momento, la primera mesa que tuvo lugar el día 9 de octubre tuvo como tema de discusión los derechos humanos y los videojuegos, pensando un poco en este juego del espacio privado y el espacio público, sobre todo de cara ahora a la pandemia. Justo ahorita Jessica y yo lo platicábamos antes de que nos acompañaran nuestras personas invitadas, que ahorita voy a presentar, cómo nos puede llegar a afectar quienes tenemos el privilegio de podernos quedar en casa y poder continuar trabajando por estas vías remotas. Y justamente esta idea de haber estado en casa tanto tiempo, de estar en casa tanto tiempo, cómo se va a manifestar en el espacio público. Y justamente ese es el tema de la mesa del día de hoy, el conversatorio del día de hoy, que lleva por tema espacio público y derecho a la ciudad, que pretende justamente reflexionar desde el tema de los derechos humanos, desde el tema del fenómeno de la discriminación en la Ciudad de México y cómo estos impactos del encierro, del distanciamiento social, y no solamente del encierro, porque también lo conversábamos hace un momento, aunque estamos saliendo, pues estamos evitando reunirnos, juntarnos con las otras personas, cómo todo esto va a afectar, va a impactar en nuestra comunidad, en nuestro sentido del espacio público y en nuestra ocupación del espacio público. Entonces, bueno, pues me parece que esta discusión sobre este juego de lo privado y lo público, cómo impacta uno en lo otro. Hay un lema feminista que he pensado todo el tiempo desde que Jessica me comentó sobre la temática de este segundo encuentro de la REMID, de lo personal es público y lo privado es público. Y pues sí, ¿no? Todas estas cuestiones que están sucediendo en las casas también tienen que ser objeto de reflexión desde lo público y tener y pretender reflexionar desde lo público para tener soluciones
públicas. Y pues en ese sentido se ha pensado la mesa del día de hoy, a la cual les doy la bienvenida. La moderará la doctora Jessica Aznar Molina, como decía yo, ella es la subdirectora de evaluación del COPRED, y la acompañarán la arquitecta María de Lourdes García Vázquez, que es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muy bienvenida, arquitecta, muchas gracias. También nos acompaña Evelyn Santander Daza, coordinadora de programa Exploradores de la Ciudad AC. Muchas gracias, Evelyn. Y por supuesto nos acompaña también José Martín Gómez Tagle, quien es director de Patrimonio Cultural Urbano y Espacio Público de la Ciudad de México. Yo solamente intervine para dar la bienvenida. Le paso la palabra a la doctora Aznar para que modere la mesa y me quedo acá atenta a escuchar todas las reflexiones que quieran compartir con nosotros, y aprovecho para recordarles a las personas que nos acompañan en el Facebook que pueden hacer todas las preguntas, y acá pues intentará la doctora Aznar irlas sorteando. Y antes también quisiera yo darles las gracias a Erika y a Nadeli Cruz, quienes, Erika Ordóñez, perdón, y Nadeli Cruz, quienes están en la interpretación de la lengua de señas. Muchas gracias a las dos, y Jessica, por favor, adelante. Muchas gracias, presidenta. Pues les doy la bienvenida a las tres personas que nos acompañan, a las tres expertas, el experto en hablarnos sobre espacio público y derechos de la ciudad. La arquitecta María de Lourdes García, Evelyn Santander Daza y José Martín Gómez Tagle, bienvenidos, y agradezco sus aportaciones a esta red multidisciplinaria para la investigación sobre discriminación, y por supuesto, bueno, a todos los que están escuchando, viendo esta mesa. Bueno, voy a hacer una reflexión, voy a leer una reflexión que realizamos en la subdirección precisamente para poder abordar esta mesa. Jordi Borja, geógrafo urbanista, menciona que la ciudad es ante todo el espacio público y el espacio público es la ciudad. Concebidos en su interrelación, el espacio público es así un lugar donde las personas se encuentran y se relacionan entre sí. Un lugar donde se constituye comunidad y donde se configura y reconfigura la cultura. El espacio público debe entenderse no como un espacio inerte, sino como un espacio en el que se reproducen las relaciones humanas, y como tal, en este deben ser garantizados los derechos de todas las personas. En este sentido, cobra especial importancia el derecho a la ciudad, el cual es definido por la Organización de las Naciones Unidas como el derecho de todos los habitantes, todas y todos los habitantes, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. En el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que el derecho a la ciudad consiste en el uso y usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Por ello, hablar sobre el derecho a la ciudad es hablar también del derecho a la no discriminación, de la igualdad de género, de inclusión,
del acceso equitativo a la vivienda, a los bienes y servicios y a las oportunidades urbanas. Reflexionar sobre estas dos temáticas es sustancial, ya que en la Ciudad de México siguen existiendo prácticas y discursos de exclusión y discriminación, y son los grupos de atención prioritaria quienes principalmente experimentan dichas situaciones. Diversos actores estamos trabajando para dar solución a la exclusión y a la discriminación como problema público. Así, instituciones de gobierno, grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil estamos reunidos en esta mesa tratando de reflexionar y dialogar sobre estas problemáticas. Es por ello que en esta coyuntura, como lo decía la presidenta Geraldina González de la Vega, en la pandemia del COVID-19, el COPRED propone, en el marco de la REMID, esta mesa conversatorio para reflexionar y dialogar sobre el retorno a la normalidad o a la nueva normalidad y contribuir a la disconstrucción de un espacio público donde sean garantizados los derechos de todas las personas, así como también subrayar los desafíos a los que nos enfrentamos como gobierno, sociedad civil y academia. Muchísimas gracias por su presencia y por el diálogo que ahora vamos a llevar a cabo. En este momento le daré la palabra a la arquitecta María de Lourdes García Vázquez. Tenemos planeado 20 minutos de su intervención y le doy la palabra para posteriormente continuar con las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Arquitecta. Sí. No sé si pueda compartir una presentación. Ahora mismo le abren el... Sí, por favor. Le habilitan para presentar. Gracias. Sí. No sé si se ve. Todavía no se ve, todavía no. La seguimos viendo usted. Ay, es que no sé entonces en dónde, si me dicen. Hay en el margen inferior hay un botón verde que dice Share Screen. Dice compartir pantalla, ya apareció, sí. Ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bien. Ya está entrando, ya está entrando. Yo voy a hablar de cómo nosotros abordamos esta problemática que es compleja. Realmente desde nuestra práctica profesional, nosotros creemos que no tenemos la solución. Es decir, la arquitectura y el urbanismo no solucionan problemas sociales, económicos o políticos. Sí pueden ser los motivadores de una serie de transformaciones sociales en donde a partir de este proyecto, de este objeto, podamos nosotros construir de manera integral una serie de condiciones que transformen una realidad que queremos nosotros darle una solución. Desde este punto de vista, nosotros trabajamos de manera integral las tres funciones de la universidad.
que son investigación, docencia y extensión. La extensión a nosotros nos parece fundamental porque todo lo que investigamos e impartimos de clases en la facultad lo llevamos a una realidad concreta que en mi caso es trabajar con organizaciones urbanas, organizaciones vecinales, tanto en la construcción, en el diseño, como en la gestión de ya sea un espacio público o un espacio privado. Creo que el problema es tan complejo que no puede verse de manera disciplinaria, sino que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, pero también el conocimiento tenemos que abordarlo de una manera integral. Tiene que ser multiescalar, multidimensional, pero también interinstitucional. Y en el caso de nosotros, no solo hacemos el proyecto arquitectónico, sino que buscamos incidir trabajando muy cercanos con las organizaciones urbanas y vecinales en programas, en proyectos, en leyes y en política pública. Entonces, lo que nosotros tratamos es de, al estar en contacto con la realidad, traerlo a la universidad y regresarlo a las instancias de gobierno, ya sean locales o federales. En ese sentido, para nosotros, cuando hablamos de espacio público y se lo planteamos a la gente, generalmente ellos tienen una visión, un imaginario, en donde siempre hay gente que está feliz, que está relajada, que está tomando el sol, que está jugando. Sin embargo, vemos que la realidad es muy distinta. Y no es solo que los espacios públicos no puedan ser usados porque estén deteriorados o no tengan mantenimiento, sino que pueden ser espacios tan cuidados que limiten el uso a personas que la gente que vive alrededor o que los diseñó considera que no es apropiado que estas personas lo usen. Ya sea porque el mismo diseño realmente no contempla la diversidad de los usuarios, o bien porque también a nivel de la facultad se tiene un sesgo, ya que el arquitecto tiene una visión del usuario universal, que generalmente es un hombre en los 30 años, normal, lo que llamamos normal, que no tiene ninguna discapacidad y que además tiene empleo. Y en esta visión patriarcal y heteronormativa quedan fuera, bueno, en principio las mujeres, pero también desde esta visión del feminismo que la discriminación de las mujeres no solo es por sexo, sino que también se da por factores muchas veces estructurales, como la clase social, la etnia, que sea también afrodescendiente, que haya nacido con alguna discapacidad, pero también por condiciones sociopolíticas. Por ejemplo, que sea inmigrante, que haya tenido algún problema y haya estado en la cárcel, etc. Entonces, realmente la fotografía que ven arriba es de un parque que promovió la gente de Bosques de las Lomas y que como ella lo promovió y lo mantiene, pues desde el diseño es poco accesible para que pueda ser utilizado, por ejemplo, por personas que viven en el pueblo de Santa Fe. Y desde este punto de vista tendríamos que cuestionar realmente si nosotros como diseñadores estamos cumpliendo con lo que debe de ser realmente un espacio público.
La fotografía que ven ustedes abajo es la Alameda Central, que cuando se hizo la remodelación, sí, ahí lo que se planteó es que era un lugar para la venta del narcomenudeo. Si bien sí requería una remodelación, la verdad es que ya era un punto de encuentro para determinados sectores de la población, que eran, por ejemplo, los obreros de la construcción, las trabajadoras domésticas, había vendedores ambulantes, y que con la remodelación lo que se hizo es desplazar el punto de convergencia de esos grupos, porque se prohíbe todo, ¿no? Entonces, ahí lo principal, pues no es lo que está, sino lo que se prohíbe. Obviamente, lo del narcomenudeo está cerca la Plaza de la Solidaridad, y pues realmente lo único que hizo fue desplazarse. Entonces, los espacios públicos deben diseñarse de tal manera que realmente permitan esta convivencia y que sean seguros y que puedan utilizarlos y sea como ya señalaba Jordi Borja, sean un punto de convivencia que realmente permita que se generen lazos de identidad y de solidaridad. Ay. Bien, dentro de esto, bueno, nosotros asumimos que como grupo, que el espacio público es lo que pertenece a la gente, a todos ellos. Y para mí, la definición principal de lo público es si todas las personas, sin excepción de clase social, género, color, orientación sexual, pueden usar el mismo espacio, pues entonces sí es un espacio público. Y bueno, la Alameda, por ejemplo, de Santa María la Ribera puede ser un buen ejemplo. Los espacios públicos, el arquitecto, realmente teníamos nosotros como visión dos aspectos. Uno, el físico, y el otro formal o estético. Sin embargo, desde 2017, bueno, nosotros venimos trabajando desde 2010 en incorporar la perspectiva de género a lo que es la disciplina. Es decir, no vamos a ser especialistas en género, pero sí vamos a ver cuáles son estas diferencias que se tienen entre los usuarios de los espacios, si se es hombre, si se es mujer, y obviamente con todos estos factores que se intersectan y que propician una mayor discriminación. Realmente es hasta 2017 que logramos que se haga una materia optativa que es de género, y la otra que es de inclusión de los grupos vulnerables en el diseño. Desgraciadamente todavía tenemos esta visión fragmentaria del conocimiento, y aunque en el papel está que son áreas de conocimiento, sin embargo todavía no se da esta transversalidad. Realmente hay 4 ejes que son transversales, y uno de ellos es la inclusión. Realmente fue un trabajo por que se cambie esta visión. Y este año ya se logró que ya no solo sea optativo, sino que ya sea obligatorio. En el caso de nosotros, sí lo que buscamos es este cambio en los planes de estudio, pero también hemos incidido en que los lineamientos para la planificación urbana a nivel municipal también tengan, aunque ahí también se conservó
esta visión de género, ya no el usuario universal, ya no el usuario neutro, sino que hubiera se pidiera desde el diagnóstico información sobre género y sobre grupos vulnerables para ver cuáles son sus necesidades, cuántos son, qué necesidades se tienen que solucionar, etcétera. Creo que con esto también nosotros queremos demostrar que el problema no está solo en una parte, sino es un problema, insisto, que se da en múltiples dimensiones y en este caso también lo hemos llevado, hemos tenido talleres con los grupos de base para que sean sensibles. Muchos de ellos realmente realizan toda una serie de luchas y de actividades, pero que al interior de sus organizaciones no se visibiliza porque no son la mayoría. Y en este caso sí, lo que tratamos es que haya esta posibilidad de formación tanto en la gente, en la gente con la que trabajamos, como en la facultad e incidir en, insisto, en los programas, en las políticas públicas y en las leyes. Aquí, y sobre todo por la pandemia, creemos que la planeación urbana, por ejemplo, no debe tener como unidad básica el municipio, sino que tiene que tener la unidad básica, debe ser el barrio o la colonia, porque ya vimos que una ciudad de 15 minutos caminando realmente es más incluyente y sobre todo le brinda más seguridad a la mujer, que es la que realiza los cuidados. Y entonces con esto estaríamos cuidando a la mujer en las condiciones de salud y seguridad, pero también le estaríamos dando tiempo libre, que sería una forma de reconocer que ella también necesita descansar y necesita tener oportunidad para un desarrollo personal. La otra es, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer juegos y lo que hemos buscado es que generalmente los juegos son para los niños. Y en este caso también lo que buscamos a través de un diseño participativo es que se vea que también son las niñas. Y que cuando hay una discapacidad en ellos, se dan de manera diferente en los niños que en las niñas. Y lo que hemos procurado es tener diseños que permitan que tanto niñas como niños puedan utilizar los juegos infantiles. El espacio público, entonces, debe prestarse para diferentes usos, que pueden ser desde las protestas hasta un festival. Quizás el ejemplo por antonomasia de espacio público es el Zócalo. Sí, ahí se puede hacer todo. Sí, puede haber marchas, plantones, eventos culturales, ferias comerciales. Y creo que ese es el mejor ejemplo de lo que debe ser un espacio público. Y dentro de esto sí tenemos que ver que como es un uso frecuente y un uso masivo, hay dentro de la arquitectura una visión, una dimensión que generalmente no se toma en cuenta, que es el mantenimiento. Si del espacio público, en su presupuesto, no solo tiene que contabilizarse la construcción en el momento que se termina, sino que hay que darle una continuidad al presupuesto, porque dada la frecuencia de uso y la seguridad que se requiere para que se utilice masivamente, también debe contemplarse el presupuesto. Dentro de todo esto, los espacios, entonces, van a permitir procesos de socialización que son saludables para todos
y que deben garantizar conexiones, intercambios e interacciones con cualquier persona que sea parte de la ciudad tal como la tenemos. Sin embargo, las ciudades se construyen mediante un discurso hegemónico, insisto. Nosotros en la facultad, hasta este momento se está haciendo una recuperación de lo que han realizado las arquitectas para que también las estudiantes mujeres tengan un referente de cuáles han sido los aportes de las arquitectas. Y no es que seamos mejores o peores, simplemente hay prioridades que muchas veces se tienen de manera diferente. Y desde este punto de vista es una visión androcéntrica y entonces gente que pertenece a la comunidad LGBT generalmente no son aceptados, sino solo cuando ellos asumen la actitud de binaria de actuar como si fueran heterosexuales. Esta idea entonces implica que el espacio público seguirá siendo un sueño hasta que las mujeres y las minorías también sean parte de la discusión. Y en este caso también se les debe incorporar preguntándoles cuáles son sus demandas y necesidades sin que nosotros tengamos o nos abroguemos la capacidad de interpretar qué es lo que ellas quieren o qué es lo que ellos necesitan. La sociedad entonces exige un cierto comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas. Quienes están fuera de esta norma, que generalmente es esta condición binaria, sufren violencia y deberíamos preguntarnos qué debemos hacer en el espacio público, recordando que nuestro cuerpo es político y que nuestro cuerpo pues se identifica con algún género, una orientación sexual y que esta condición puede servirnos como un acto de resistencia, pero también podemos caer en la victimización y creo que esto sí es estar en contra de esta normalidad, porque no necesitan que ellos mismos visibilicen sus demandas. Creo que desde un enfoque de derechos humanos nosotros tenemos que saber cuáles son esas necesidades y satisfacerlas como para la gente que, bueno, que denominamos normal. Y es así como planteamos que el espacio público es la ciudad. Entonces, ¿qué es el derecho a la ciudad? Y yo lo había mencionado la doctora al inicio. En términos generales, el derecho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, de democracia, de equidad, de justicia social. Es un nuevo derecho de carácter colectivo y que, igual que los derechos universales, pues es que los derechos humanos es universal, es imprescriptible, no se puede renunciar, no, tampoco puede ser dividido, etc. Y en este sentido, creo que todos y todas tenemos derecho a otra ciudad posible, ¿no? Que sea incluyente en todos los aspectos de la vida económica, económico, social, cultural, política y espacial. Que sea sustentable y responsable, es decir, que cuidemos los recursos que ya hemos visto que no son infinitos y que los usemos de tal manera que podamos asegurar que las próximas generaciones los tengan
en igual medida y, si es posible, hasta en mejor condición. Que el espacio de la diversidad sea solidario, sea un espacio que sea solidario y de convivencia. Y obviamente que esto nos lleve a una ciudad democrática, participativa, viva y creativa. Bueno, sería todo. Muchas gracias, arquitecta María de Lourdes García. La verdad es que fue una presentación muy, muy rica y un ejemplo, ¿no?, de cómo es que una disciplina puede estar también dialogando con otras disciplinas, pero sobre todo cómo logra la integralidad de los enfoques, de los diversos enfoques, de la diversidad sexual, del género, de la niñez, ¿no? Y del uso físico del espacio, pero también cómo ese espacio, cómo el espacio social no solamente te permite reproducir tu vida cotidiana, sino crear identidad. Y yo creo que esa es la apuesta del sentido del derecho a la ciudad, ¿no? Crear identidad y crear lazos y confianza, ¿no? Crear toda esta capital de confianza que lo hemos ido perdiendo, y más en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que van a surgir muchísimas preguntas más adelante, arquitecta. Y yo le doy la voz a la siguiente expositora, Evelyn Santander Daza. Ella nos estará hablando ya desde la trinchera de las organizaciones de la sociedad civil y quien también está participando en realizando trabajos, esfuerzos, lucha para ocupar el espacio físico de la ciudad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan también en la transmisión. Y bueno, también gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acompañada en esta mesa, también por los dos ponentes. Y bueno, recordaba que en mi época de estudiante, la maestra María Lourdes, pues fue mi maestra. Gracias a estos proyectos que ellos incluían en la Facultad de Arquitectura. Yo participé de estos proyectos de diseño para las comunidades de Miravalle. ¡Ah, ya! Entonces, bueno, maestra, pues un honor estar aquí con usted. Y bueno, sí, justo, bueno, yo también voy a compartir una presentación. A ver. Ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí se ve mi presentación? Sí. Okay. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación de la Asociación Civil de Exploradores de la Ciudad. En realidad, en lo que nosotros trabajamos es justo la defensa del derecho a la ciudad de niñas y niños, ¿no? El ejercicio de este derecho. Y bueno, justo se me hace un poco extraño, ¿verdad? Siempre que hablamos de estos temas y de niños y niñas, que en estos lugares pues estemos hablando puros adultos. Pero bueno, el haber incluido la voz de niñas y niños en el día de hoy, pues hubiera cambiado quizás el formato, hubiera cambiado la dinámica, a lo mejor hubiera sido un poquito más divertida, pero bueno,
voy a tratar de ser justa con esto que hemos aprendido, más que enseñar, de lo mucho que hemos aprendido de las niñas y los niños, ¿no? Y de este derecho que ellos intentan ejercer todos los días, porque son una parte de la población muy importante. Esta imagen que estamos viendo me gusta para iniciar, porque es de una experiencia que tuvimos de trabajo en la alcaldía de Iztapalapa, y que nos muestra cómo los niños y las niñas reinventan las ciudades, ¿no? ¿Y por qué digo reinventan? Porque nosotros las vivimos, pues sí, con un fin funcional, ¿no? Hacemos ciertas actividades, las calles están hechas para desplazarnos, la velocidad de la vida pues nos obliga también, ¿no? A movernos y cumplir nuestras actividades muy rápido. Sin embargo, en esta imagen pues vemos cómo una niña puede transformar una calle que está pensada para la circulación de los autos, para el estacionamiento, casi que es la casa de los automóviles, en un espacio de juego, ¿no? De detenernos un momento y de disfrutar ese espacio, y también, ¿no? De socializar con sus iguales, en fin, de tener otro uso de estos espacios. Ahora me gustaría comentarles que la mayor parte de la población de niñas y niños en el mundo actualmente habita en zonas urbanas, ¿no? En las ciudades. Y bueno, esto ya nos va dando un preámbulo de cómo deberíamos atender este ejercicio del derecho a la ciudad, tan importante para esta población. En Iztapalapa, por ejemplo, que es una de las alcaldías que también cuenta con una mayor población infantil. Sin embargo, estos lugares, como la alcaldía de Iztapalapa, también tiene unas condiciones de desarrollo urbano que han tenido como consecuencia, por ejemplo, ¿no? Que haya pocos espacios públicos y que los que haya pues sean grandes parques que que sean una escala mayor y no local, no barrial, como lo decía la maestra Lourdes, ¿no? Que tengan una mayor incidencia en el barrio, donde niñas y niños podrían asistir de manera autónoma, ¿no? Que fueran cercanos a sus casas, a sus escuelas. Y bueno, en la Ciudad de México tenemos nada más y nada menos que más o menos 2 millones de niñas y niños, y que representan el 30% de nuestra población. Y la pregunta sería, pues, si estos niñas y niños son ciudadanos realmente. Ya escuchamos repetidas ocasiones sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿estos niñas y niños son ciudadanos? ¿Realmente pueden ejercer su derecho a la ciudad en estos espacios? Bueno, ¿cómo podríamos empezar a conformar esta figura de la niñez, ¿no? Si consideramos que la niñez es sujeta de derecho, que está delimitada desde la Convención de los Derechos de los Niños, y que está ahora cumpliendo 31 años, ¿no? Hace un año nos decíamos, estamos a 30 años de la Convención, y cuáles han sido esos avances. Y que estamos ya a 7 años también de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y que sabemos que el interés superior, hay un interés superior del niño. Y bueno, tenemos todos estos discursos, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad, ¿no? ¿Cómo viven nuestros niños y niñas las ciudades? Pues esta imagen es del barrio de la Merced, donde también estuvimos participando en un proyecto.
y que habla mucho sobre esta realidad que viven todos los días, ¿no? Esta convivencia, dónde están los niños y las niñas en nuestras ciudades. El espacio público, pues sí, es la ciudad. Y para ejercer el derecho a la ciudad, tendrían que estar en el espacio público. Sin embargo, muchos de ellos están en los espacios privados por un tema de inseguridad, ¿no? Todos aquellos que pueden estar en los espacios privados, porque hay otros niños que también viven el día a día en los espacios públicos, en las calles. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver niños y niñas que sus padres son comerciantes de la Merced o viven en los edificios alrededor de estos espacios. Algunos solamente están ahí durante la jornada laboral y conviven entre ellos, ¿no? Se conocen entre ellos. Sin embargo, pues también vemos que conviven con otras problemáticas, ¿no? Con el alcoholismo, con las personas en situación de calle, con la inseguridad y con ciertas violencias que también ellos van repitiendo, ¿no? Que van aprendiendo y que van repitiendo. Estas condiciones, ¿no? Problemáticas, como la pobreza, van acompañadas en términos de la ciudad, además de peligros físicos, ¿no? La falta de servicios adecuados, los asentamientos irregulares que en muchas ocasiones pues no cumplen con una calidad de vida, el tráfico que no está controlado, las calles que están mal iluminadas, el transporte público inadecuado, sabemos, la falta de espacios de juego, de áreas verdes, ¿no? De servicios de cultura, en fin, que si bien esta imagen que es de la Merced y que es en el centro histórico, el centro histórico, o bueno, la parte central de la Ciudad de México, cuenta con muchas plazas y con algunos jardines, ¿no? Y sí tenemos una concentración. Sin embargo, también el cuidado del patrimonio ha alejado a los niños y niñas de estos espacios. Porque normalmente vemos letreros que dicen prohibido jugar. Y prohibido jugar es también casi un sinónimo de prohibido los niños y las niñas. El cuidado de este patrimonio, ¿no? Del mobiliario, de los inmuebles históricos y demás, deja de lado que estos espacios pues ofrezcan algo a esta población infantil que vemos que pues sí es un porcentaje importante de nuestra población. Luego entonces si pensamos también que son las calles o el espacio público, porque no en todos lados tenemos plazas, no en todos lados tenemos parques y jardines, en lugares, por ejemplo, como Iztapalapa, donde la mayor parte del espacio público son las calles. También nos enfrentamos a la problemática de los automóviles, ¿no? De una ciudad diseñada justo para esta función, para la circulación de los vehículos motorizados, y que se ha convertido en la primera causa de muerte de niños y niñas, y que además, contextualizándolo a América Latina, no solo es la primera causa de muerte de estos accidentes, sino además las personas y los niños y niñas que van a pie, ¿no? Es decir, que no son los que van dentro de los vehículos, sino los que caminamos. Entonces pensemos cómo esta imagen no es de México, es de Brasil, pero me gusta mucho porque nos muestra esta escena de estos niños enfrentándose a esta gran ciudad, ¿no? Como también es Sao Paulo, y a mitad de la calle, cómo nos puede brincar, ¿no? Seguramente fue cerrada en un fin de semana, pero cómo nos contrasta verlos en estos espacios, deteniendo el tiempo y jugando, ¿no? Si consideramos que el niño
que el niño y la niña son ciudadanos, ¿no? Que tienen derecho a opinar, a estar informados, que tienen derecho a la participación y que tienen derecho al juego, ¿no? Eso para plantear unos cuantos derechos que podríamos ver en esta imagen. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras ciudades también permitan que ellos disfruten, ¿no? Que puedan hacer uso de estos espacios? Nosotros hemos trabajado procesos de diseño participativo en espacios públicos, en zonas donde justo no hay espacio público dirigido o que integre más bien, que integre a niños y niñas. En estos espacios lo que nos hemos dado cuenta es que no solo es necesaria tomarla, digamos que abarcar el proceso de la participación con niños y niñas. No significa que nuestra ciudad de pronto se vaya a llenar de juegos, ¿no? A los niños no solamente les interesa el juego. Los niños tienen derecho a participar en todos los temas de su interés y que su opinión sea tomada en cuenta. Y así como nosotros tenemos ciertas actividades que desarrollamos en la ciudad, también los niños y las niñas tienen diversas actividades. El espacio público no solamente es un espacio de juego, es un espacio de socialización, es un espacio donde se aprenden cosas, ¿no? A través del juego también. Se aprende a resolver problemas, se aprende a conciliar, se aprende a tolerar al otro, ¿no? Se aprende a negociar, en fin. Y si nosotros limitamos esta posibilidad de convivencia en el espacio público, pues habrá muchas de las habilidades que de las que les estemos limitando, ¿no? A nuestros niños y niñas para su desarrollo, no solo físico, sino también emocional y social incluso, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora durante la pandemia? Bueno, pues este es un claro ejemplo de nuestra pirámide de jerarquía en la ciudad, ¿no? Donde actualmente, pues, todavía estos espacios de juego se encuentran cerrados, ¿no? Comparando con otros espacios con los que contamos los adultos, ¿no? Como los restaurantes, como los bares, como algunos espacios de encuentro donde pues ya se han reanudado las actividades, contra estos espacios de convivencia, ¿no? Contra la manera en que se ha llevado a cabo la educación también, ¿no? Ahora durante la pandemia en línea, y que no ha resultado del todo exitoso ni para ellos, ni para los profesores, ni para los padres de familia, ¿no? ¿Cuáles son estos espacios que ocupaban los niños en la ciudad? Teníamos estos espacios de juego, pero no son los únicos espacios donde vemos niños y niñas. También tienen sus escuelas, también tienen espacios privados, ¿no? Que se han institucionalizado pensando que son espacios para los niños, pero en realidad es que toda la ciudad, que los niños tienen derecho a toda la ciudad, ¿no? No solamente en estos espacios dedicados exclusivamente para ellos o pensados de esa manera. Entonces, pues si pensamos a partir de lo que nos comentan niños y niñas, pues ellos quisieran jugar con la abuelita, quisieran jugar con el perro, ¿no? Y que no tuviéramos, por ejemplo, en un parque separado el espacio, el jardín de los perros, el parque de los adultos mayores, y los juegos de ellos, ¿no? Sino que pudiera haber una convivencia completa, ¿no? También los espacios discriminan, también el diseño lo hace.
Y bueno, ¿qué pasa cuando entonces damos oportunidad de que niñas y niños puedan ejercer este derecho, el derecho a la ciudad? Estas imágenes son reflejo de un proceso que tuvimos en la colonia de Las Peñas, en la alcaldía de Iztapalapa, en una calle pues que sí estaba dedicada al automóvil como estacionamiento y como espacio de circulación, y donde en esta manzana encontramos una gran población infantil que cuenta con varias vecindades. Entonces, estos espacios no cuentan con un parque ni con un área, con un espacio público digno para ellos en 1 kilómetro a la redonda. Por lo tanto, la intervención se hizo pues en esta calle, ¿no? Qué mejor que enfrente de sus casas. Pero esta participación no solamente fue pues que ellos pintaran el piso, o el resultado no fue solamente que se colocara un juego aquí. El resultado no solamente es físico como lo vemos, el resultado va más allá. El resultado tiene que ver con las dinámicas que se crearon, ¿no?, entre niños y niñas. Se conocieron porque incluso ellos ya no salían a la calle, ya no conocían al vecino, al niño que vivía al lado de su casa, a pesar de que en esta manzana habitan muchísimos niños, ¿no? Entonces, pues lo primero que pasó fue que se conocieron, se reconocieron, y no solo los niños y las niñas, sino también sus abuelos, sus padres y como vecinos, ¿no? Se propiciaron dinámicas entre los adultos también. Nos contaban que ellos, bueno, todos, siempre que hablamos de infancia, nos recordamos, ¿no? Es que cuando yo era niño, yo sí salía a jugar. Y ahora los niños, pues ya no salen a las calles a jugar porque prefieren estar en la televisión o en la computadora o en los videojuegos. Ese es un comentario muy, muy normal que siempre escuchamos de los adultos. Sin embargo, durante estas dinámicas, jamás escuchamos a un niño negarse a jugar por ir a jugar con los videojuegos, o negarse a tener un juego en el espacio público por atender ahí algo en la computadora o en el celular, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que realmente tiene que ver más con los espacios que propiciamos y creamos, no solamente físicos, sino también espacios de comunicación. Nosotros como exploradores de la ciudad estamos constituidos por arquitectos, por diseñadores, por urbanistas, y creamos una dinámica horizontal, de comunicación horizontal con niños y niñas. A partir de esto, ¿no?, de que las tratemos realmente como personas y no como que tengan características diferentes, ¿no? A partir de ahí, el diseñador se coloca como un acompañante en esta gran aventura de saber qué queremos hacer con nuestro espacio, ¿no? Y si bien el resultado que ustedes están viendo aquí es un juego que ellos diseñaron, que se concilió con los vecinos, la salida de los autos, el lugar donde se iba a colocar. Ellos mismos juntaron las firmas, explicaban el proyecto, porque desde luego ellos habían sido parte de este proceso, explicaban el proyecto a los adultos y pedían las firmas para hacer los trámites correspondientes. Entonces, haberlos integrado en todo este proceso, la verdad es que tuvo un resultado muy exitoso, ¿no?, donde los niños y las niñas son responsables de este espacio. Hace falta que abramos espacios de comunicación y de participación para que esto ocurra. Pero claro que están dispuestos, porque justo a partir de estos procesos es que ellos disfrutan de la ciudad. ¿Y quién no va a querer disfrutar de la ciudad? Y bueno, sería todo. Muchas gracias.
Muchas, ay. Muchas gracias, Evelyn. Yo creo que tu presentación, pues a mí me deja pensando, yo creo que nos deja pensando a todos, a todas, sobre distintos componentes del espacio público y particularmente de una población que son niños, niñas y adolescentes que al final han sido relegadas al espacio privado, siendo que puedo decir, naturaleza misma, pues gustan de ocupar los espacios, ocupar cualquier lugar en la que ellos puedan tener voz, tener movimiento. A mí me llamó mucho la atención este nivel en el cual realizan sus trabajos, su acción en la organización a nivel barrio. Yo creo que es un nivel muy importante de trabajar de la política pública, precisamente porque ahí es donde se generan no solamente los lazos identitarios, la socialización, sino también estos ejercicios de seguridad, nos protegemos entre todos y sobre todo los niños son el motor precisamente para lograr esas acciones de seguridad. Yo creo que también apuntalas una problemática que es generacional. Creo que el hecho de que la ciudad cada vez está siendo más compleja y más violenta, estamos dejando el espacio público, estamos dejando la ciudad sin personas. Y yo creo que ese es un problema para la cultura mexicana en sí misma, ¿no? Nosotros próximamente viene el 1 y el 2 de noviembre en el cual los niños ocupan la calle, ¿no? Las personas ocupamos la calle porque salimos a manifestar, salimos a reproducir una tradición cultural añeja y creo que eso es lo que debemos seguir conservando. Y también eres cuestionadora en el sentido de la idea del cuidado del patrimonio y la conservación del espacio. Yo creo que eso nos da pie a la siguiente exposición de José Martín Gómez Tagle, director de Patrimonio Cultural Urbano y Espacio Público de la Ciudad de México, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Le doy la palabra, licenciada, por favor. Hola, disculpen, no puedo iniciar mi video, pero lo importante sería, ya se puede, compartirles esta presentación. Bueno, inicialmente pues agradezco la invitación, se me hace muy interesante todos los temas que ahora se están dando con las presentaciones previas. Quiero enviar un saludo a todas y a todos, agradeciendo que estén viendo esta pequeña explicación sobre los desafíos y retos que tenemos para garantizar el derecho a la ciudad. Dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda existe esta dirección de Patrimonio Cultural Urbano que también está unida o maneja la parte del espacio público por esta liga tan importante que tiene que ver con la imagen que tiene un espacio, la identidad que nos da ese espacio y muchos lugares que tienen hitos urbanos, que tienen tradicionalmente áreas para donde se junta la gente, aunque no viva en esa zona, pues bueno, es lo que nosotros de alguna manera procuramos revisar la cuestión normativa y que todo se vaya realizando conforme a los derechos y a las oportunidades que debe de dar la ciudad a sus habitantes. La presentación anterior me quisiera mencionarla porque no, pues no pretendía yo hablar sobre espacios fuera de la ciudad, sino más bien de la ciudad, pero me hizo recordar, como bien dijo Evelyn, que uno
cuando se acuerda cuando era niño y que jugaba en ciertos espacios, yo recuerdo mucho el campo. Y en el campo pues también tenemos peligros, tenemos espacios que no cualquiera puede utilizar, a lo mejor por la accesibilidad, a lo mejor por la iluminación, por los peligros propios de la naturaleza. Y en la ciudad ya vivimos con un espacio que se ha ido domesticando, que se ha ido transformando y que se ha ido adaptando a todos estos derechos que los ciudadanos tenemos y que debemos también pues de aprovecharlos y utilizarlos. Es un buen momento con la pandemia para pensar en el espacio como un lugar en el cual desarrollamos muchas actividades, desde movernos de un lugar a otro, que es obviamente de un espacio privado a otro, necesitamos utilizar el espacio público, pero también disfrutarlo, ¿no? Y la propiedad de que tiene uno de compartir ese derecho con todos los demás nos hace pensar en el respeto mutuo, no solo al espacio, sino a todas las personas que allí interactúan, y por lo tanto, pues debe de ser un espacio totalmente democratizante, democratizado, y en el cual ejercemos este derecho y este respeto. Bueno, ¿qué sería un derecho a la ciudad? Hablemos en general, obviamente, del espacio público, del espacio privado, de todos los servicios que hay en él. Y pues el derecho de un ciudadano es pues que pueda habitar en esta ciudad, que la pueda ocupar, que pueda de alguna manera también tomar participación en la toma de decisiones y en la gobernabilidad o gobernanza. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Es crear espacios que sean justos para todos, que sean inclusivos o incluyentes. Y de esta manera, si son incluyentes, si tienen seguridad, pues obviamente van a poder ser utilizados por la mayoría de las personas, pero no nos conformamos en que sea utilizado por la mayoría, sino por todos. Entonces estamos viendo de qué manera espacios que a lo largo del tiempo históricamente han tenido pues un diseño, como comentaba también en su momento la arquitecta, que se han ido transformando y que se han ido cambiando con el paso del tiempo, no solo en su virtud arquitectónica o urbana, sino también en la cuestión social, que ha cambiado mucho las dinámicas sociales de este último año a las de hace 10 años, de hace 50 o de hace 200 años o más, que esta ciudad en específico ha ido transformándose. Pues bueno, debemos de lograr que todos vayamos poco a poco a lograr un espacio para el 100% de tanto habitantes como las personas que vienen a disfrutar de la ciudad. Según la ONU, bueno, hay varios puntos de derecho a la ciudad que hay que ir viendo y hay que ir solucionando. En muchos de los casos ya está solucionado. Yo creo que la ciudad tiene espacios de oportunidad que debemos en los cuales hay que ir poniendo atención. El primero, que es muy importante, la libre discriminación, un espacio en que todos, sin distinción de nada, podamos utilizar y que podamos ejercer nuestro derecho. La igualdad de género, que ya se habló en las sesiones, bueno, en las pláticas que me precedieron, sobre todo para que no haya una discriminación a los grupos más vulnerables. La ciudadanía inclusiva, es decir, que todos podamos en algún momento considerarnos y tratarnos de manera igualitaria en cualquier de los espacios de la ciudad, nuestra participación para poder ejercer una toma de decisiones, no solo sobre el espacio que tenemos enfrente a nuestras viviendas o frente a los espacios de trabajo en los que generalmente nos movemos, sino para toda la ciudad. Necesitamos que este derecho garantice el acceso de alguna manera, que ya comentaron estos diseños que por su visión, por su forma de desarrollarse, no son totalmente inclusivos por alguna o por otra cosa. Obviamente se tienen que proporcionar los servicios públicos para que el usufructo del espacio sea pleno.
que apoye a que cualquier tipo de situación sociocultural y económica no sea una barrera para el usufructo del espacio, y que también en zonas como nuestra ciudad tiene más de un 50% de áreas también de conservación ecológica, no solo patrimonial, pues que tengamos acceso a todos los servicios primarios a los que tenemos derecho. La Ley General de Asentamientos, en su primer punto, maneja el primer principio, es el derecho a la ciudad, para garantizar que todos tengamos este acceso a la vivienda, que podamos vivir, que podamos tener los servicios básicos y sobre todo el equipamiento necesario, que es un punto importantísimo del espacio público. La CEDUBI, dentro de sus objetivos, obviamente, queremos transformar a esta ciudad para recuperar el uso del espacio público, para que podamos también hacer actividades en ella, que no haya ninguna, incluso hasta de cuestión de contaminación, que no exista, para que podamos ejercer nuestro derecho a la ciudad, que haya más y mejores espacios. Como ustedes saben, hay espacios muy bien planeados como el Bosque Chapultepec, por dar un pequeño ejemplo, pero hay otros que a lo mejor tienen esta área de oportunidad de mejora y que la gente pudiera utilizar, pero por las condiciones en las que se encuentra no está de alguna manera instaurado su uso, y nuestra idea es crear nuevos espacios para que toda la ciudadanía, sobre todo en este tipo de situaciones como la pandemia que estamos viviendo, sean un refugio, aunque sea en el exterior, un refugio para nuestras actividades, para nuestro juego, para nuestra visión, para nuestro placer, etcétera, y que estén preparados para podernos recibir a todas y a todos en ese espacio. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando en la Secretaría, en esta área de espacio público, que tiene una subdirección liderada por la maestra Joana, quien de alguna manera pues ha estado junto con su equipo participando en muchas de las propuestas que hace el gobierno central, y entre ellas pues lo primero es entender qué es el espacio público. Para nosotros y que ya lo comentaron al inicio de esta sesión, el espacio es un lugar de encuentro, es donde todos podemos convivir, donde no existe la diferencia de clases sociales, donde alguien puede disfrutar lo mismo que el otro, aprovecharlo, donde podemos ejercer estos derechos y obviamente donde también nosotros tenemos obligaciones de cuidarlo y de respetar tanto el espacio como a las personas que utilicen ese lugar. Dentro de todo esto, que también ya lo han mencionado, los principios que nosotros fundamentalmente observamos cuando se nos hace alguna referencia para revisión de normativa de proyectos o para participación en cuanto a ideas de qué se puede hacer, pues lo primero queremos generar el principio de que cada lugar tiene una identidad, ya sea un espacio totalmente consolidado, como ya mencionaron el Zócalo capitalino, por ejemplo, como cualquier otro espacio dentro de la ciudad en el cual hay una convivencia y hay una relación entre el usuario, entre el habitante y ese espacio que le da identidad a esa zona, a ese barrio. Recordemos que la ciudad es o la capital de México, la Ciudad de México es una suma de pequeñas ciudades conformadas por barrios, y entonces es una suma de barrios, una suma de culturas, una suma de identidades importantes. Para que este sea utilizado por todas y todos, pues tiene que ser seguro, no solo en el aspecto de proporcionar un espacio donde uno pueda estar con tranquilidad, sino que también no vaya a haber ninguna situación, por ejemplo, me refiero a que un auto, por ejemplo, no pueda acceder a una acera y haga un percance o un accidente, sino que tiene que ser seguro en todos los aspectos. Resiliente, que pueda ser adaptativo. Ya mencionaron que el Zócalo capitalino, ese espacio es adaptativo a diferentes situaciones, manifestaciones, festivales, cuestión turística, por ejemplo, ¿no? Debe de ser incluyente, que no solo la mayoría de la población lo utilice, sino todos, que tengamos rampas, que tengamos espacios amplios para las aceras
Y bueno, como ustedes saben, la ciudad se ha ido transformando con los siglos y queremos que poco a poco, porque también es una construcción colectiva y debemos de irla creando, pues poco a poco vaya siendo lo más incluyente hasta llegar al 100%. Participativo, esto es muy importante, cuando las personas no sienten que son dueñas de ese espacio, que no se refleja su trabajo en él, pues hay a veces falta de atención y de respeto a un lugar donde la mayoría de las personas deberían de tomarlo, apropiarse, utilizarlo y también participar en que sea bello, en que mejore, en que sea accesible, ¿no? Sustentable, que obviamente en nuestros días es un punto importante en el cual la contaminación visual, auditiva, de atmósfera, etcétera, ha sido muy transgredida, pues requerimos nosotros participar en regenerar este espacio a través de acciones que apoyen la sustentabilidad. Algunas de las acciones que hemos hecho, y voy a ser breve, ya nos faltarán nada más mencionar estos aspectos. Hemos participado en la construcción colectiva del espacio a través de una idea que se tuvo de talleres participativos, apoyando programas de gobierno, como puede ser el de 333 colonias, pueblos y barrios, que como todos ustedes conocerán, es uno de los puntos importantes que la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho sobre el espacio público, y es primero encontrar las zonas que tienen más dificultad en diferentes aspectos: seguridad, atención, áreas abiertas para uso de espacio público, etcétera, zonas con mucha problemática, y ahí es donde todos los secretarías e instituciones de la ciudad estamos participando, y como parte de espacio público lo que nosotros quisimos hacer es escuchar a la gente que ya allí vive, no simplemente generar o diseñar un proyecto para que ellos después lo utilicen, sino que ellos sean parte de la decisión, parte de la investigación. Me encantó que dijeron que los niños también deben de participar en ello, y quiero suponer que a través de sus padres hay alguna interacción de estos espacios, pero aquí vemos dos momentos en los cuales estamos asesorando equipos de asistencia técnica que en un futuro van a ir a las colonias a hacer estas mismas dinámicas con la gente, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Y otro de los puntos es los pilares, también un programa de la doctora Sheinbaum, el espacio público alrededor de los pilares que se ha construido por la misma sociedad. Esta suma participativa que ya también comentaron, no solo el gobierno tiene que dar a la ciudadanía las respuestas o los elementos técnicos para el aprovechamiento del espacio público, sino que también la ciudadanía tiene una visión, y yo creo que mucho más acertada, porque son los que conocen perfectamente el lugar, en donde se requiere una luminaria por seguridad, en donde se requiere una rampa por accesibilidad, en donde se requiere un espacio para que los niños, para que los grandes, para que los jóvenes hagan ejercicio, jueguen, se reúnan, etcétera. Y esa suma participativa pues las estamos llevando a todos los lugares posibles para que nos den respuesta y juntos construyamos el espacio público. A través de, hay algunos programas, mejoramiento barrial, Sendero Seguro, Mi Barrio Seguro o el Tequio Barrio, donde la gente pues hace estos análisis, escucha a los demás, al final llegan a una propuesta consensuada por la mayoría, cuál es lo primero que hay que ir desarrollando, lo segundo, en una tercera etapa. Hay algunas opciones de gobierno para hacer estas acciones y otras la misma gente lo va haciendo día con día. El espacio pues debe de ser obviamente inclusivo y de respeto, debemos de escuchar a todas las voces, debemos de aceptar la manifestación de ideas, hay que organizarnos, hay que irlo creando para que dure más. Cuando algo no tiene esta aceptación de todos, pues va a durar un solo momento, pero si todos estamos de acuerdo en ello, pues vamos a generar espacios que con esta cuestión de patrimonio me refiero al patrimonio propio, a la identidad propia, a que el espacio lo vamos a ir heredando de generaciones o año con año o a nuestros hijos. Si tenemos una visión inclusiva y incluyente y de respeto, pues vamos a lograr
que dure más estas transformaciones en los espacios. Hemos hecho colaboraciones institucionales, por ejemplo, en el Día del Peatón, en el cual participamos con la CEMOVI, con SOBSE, la Secretaría de Obras y Servicios, a través de intervenciones para redimensionar el espacio público que no es utilizado, que es subutilizado, o que tiene esta oportunidad de generar un lugar para que la gente conviva y que generalmente no, como pueden ser en este caso calles que realmente no tienen un uso para los autos, o relegando un poquito los autos, como puede ser en estos espacios de estacionamiento, generando una mejor distribución entre el espacio dedicado al auto, al peatón, al ciclista, a los comercios o a la gente que pueda utilizar esos pequeños recovecos que ahorita pues están diseñados como calle o como área para los autos, pero que los vayamos retomando y que veamos esas experiencias para que en un futuro pues la gente, cuando de repente ve algo novedoso, cuando de repente toma conciencia de que un espacio que es utilizado por el coche con ciertas protecciones y con ese respeto que se tiene al espacio puede ser utilizado por las personas lo toman y lo aprovechan, y la idea es que lo hagan suyo, que participen, que lo limpien, que lo dibujen y sobre todo que lo utilicen. Esta ha sido una colaboración. Otra ha sido esta idea de que a través de alrededor de los pilares no solo se genere un espacio de conocimiento, de educación, de enseñanza del edificio hacia adentro, sino que haya también del edificio hacia afuera una aceptación hacia la ciudadanía, que la gente cuando vaya en el espacio público acercándose a los pilares sepa que van a ser aceptados no solo en la parte interior, sino también en el exterior, y que también cree de un punto de pilar a otro, o de una plaza que se arregló y se pusieron luminarias y juegos infantiles, que también haya una liga sobre la calle y que generemos acupuntura urbana a través de atacar pequeños puntos y que haya una correlación entre ellos y se pueda ir generando más uso seguro, accesible, democratizante, identitario del espacio público. Otra de las opciones es participar con los pueblos originarios en realzar a través de proyecto de espacio público el tener espacios incluyentes, el escucharlos, en ver cómo ha ido avanzando su desarrollo en cuanto a cuestión urbana, pero también qué es lo que necesitan en este momento para poder tener conectividad entre pueblos que han sido, por ejemplo, en el caso de Topilejo, divididos por una vía rápida, en cuestión de medio ambiente, de cómo se pueden recuperar los ríos del lugar, teniendo un balance entre la parte urbana y la parte ecológica, de espacios abandonados que pudieran ser lugares de encuentro, lugares para instalar módulos de seguridad, módulos educativos, módulos culturales, y esta relación con el conocimiento del propio pueblo hacia los demás y de los demás hacia el propio pueblo a través de bibliotecas o actividades culturales o cuestiones de accesibilidad o de nuevos conjuntos de vivienda que van a servir al crecimiento natural de la población y que obviamente tendrán que requerir más espacios para su uso. Otro que estamos viendo también es la parte artística de los espacios escultóricos de la ciudad, reubicación de esculturas monumentales, pero no solo dejar la escultura en un camellón, sino poderle dar accesibilidad para que la gente lo disfrute, pueda tener un lugar de descanso, un lugar seguro, de admiración. Yo creo que un punto importante del espacio público para niños, para grandes, para jóvenes, es el acceso a la belleza, el acceso a las áreas verdes, el acceso a poder tomar un pequeño descanso y que tenga la seguridad de que la ciudad lo está abrazando, lo está dando la bienvenida, y esta cuestión de los espacios escultóricos es muy
muy importante y se está viendo con el Comité de Monumentos Artísticos en el Espacio Público, en el que también participa la CEDUBI. Y por último, quisiera mencionar que muchos de los proyectos en la ciudad que hacen tanto entidades públicas como es la Secretaría de Obras o entidades privadas a las cuales se les pide que apoyen a través de los edificios que diseñan de manera particular en la accesibilidad, no solo a los espacios alrededor de su edificio, sino de la zona o del barrio. Nosotros dictaminamos la cuestión normativa, viendo los proyectos y las propuestas que ellos hacen y orientándolos a que cumplan no solo con la normatividad que digamos puede ser leída en blanco y negro como letras que se tienen que cumplir, sino invitándolos a que hagan mejores espacios, a que hagan espacios ya adecuados al momento histórico que vivimos, en el cual la movilidad, no solo la movilidad peatonal o vehicular se está tomando en cuenta, sino la alternativa, como puede ser la bicicleta, la patineta, los electropatines, etcétera, que puedan ser más accesibles, que puedan ser más llevaderos, que puedan tener una atención a la ciudadanía y que los inviten a utilizarlo. Es decir, no solo vamos a seguir creando las mismas aceras que siempre han existido, sino vamos a crear aceras en las cuales la gente no crea que es un espacio nada más para trasladarse de un punto a otro, sino de un lugar que además de que se trasladen con agrado, con una visión más urbana, integrándose o equilibrándola entre también la visión ecológica, que puedan ellos pues sentarse, descansar, acceder, sobre todo ahora con la pandemia en la cual estamos de alguna manera encerrados y que debemos de cuidarnos mucho, que pueda ser un espacio de convivencia por un lado, con todas las medidas necesarias de espaciamiento entre todos, pero también para que uno pueda ir a meditar, a trabajar. Esperamos que la ciudad pueda ir creciendo en cuanto a estas adaptaciones, en cuanto a esta normatividad, pero también garantizando el derecho de todas y todos a que estos espacios no nos rechacen, sino que nos inviten a usarlos y que no haya ningún tipo de discriminación ni barrera para utilizarlos. Pues esta sería mi presentación y agradezco mucho nuevamente la invitación y estamos al pendiente de cualquier intervención, duda o que quieran que ampliemos algo de información. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín Gómez Tagle. La verdad es que además de retomar varios puntos que ya habían dado en las ponencias de Evelyn y de la arquitecta, pues tú abonas muchos más conceptos, términos y sobre todo voy a resaltar tres que me parecen importantes. El concepto de ciudadanía inclusiva, que creo que todas y todos tenemos que empezar a conocerlo, a usarlo, ¿no? A interiorizarlo, porque efectivamente para poder socializar y para poder disfrutar el espacio público, para poder hacer uso de nuestro derecho a la ciudad, tendríamos que tener y saber qué es esta ciudadanía inclusiva. Creo que saber cuál es nuestra normatividad y la importancia que tiene el conocer cuáles son las instituciones, el trabajo que está realizando la CEDUBI para precisamente que este espacio público pueda ser accesible es sumamente importante. Otra cuestión que creo que resaltaste y es esta parte de la resiliencia y su relación con la participación. La Ciudad de México en los últimos 3 años, 4 años, ha sido ejemplo de resiliencia, ¿no? Y también de participación. Entonces, creo que también forma parte de cómo estamos reelaborando día a día el espacio público y cómo también vamos abonando a fortalecer ese derecho a la ciudad.
Y finalmente creo que es importantísimo también ver cómo se está haciendo la institución, el gobierno está dando acompañamiento a la ciudadanía. Precisamente porque yo creo que antes teníamos como colonos, habitantes de una colonia, teníamos muchas resistencias a salir y a apropiarnos, a adecuar el espacio público a nuestras necesidades o a nuestros intereses, o simplemente a disfrutar la belleza con la que tenía, la belleza que tienen en el espacio. Y había muchas resistencias, al menos yo lo podía identificar. Creo que este acompañamiento que está haciendo el gobierno es muy importante y habría que valorarlo más y habría que también impulsarlo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a los tres expositores. Nos han llegado varias preguntas. Las voy a plantear las voy a leer y les voy a después a dar la palabra a cada uno, empezando ahora de manera inversa, Martín, luego Evelyn y luego la arquitecta, para que den sus respuestas. La primera es, ¿cuál es la ciudad más inclusiva que conocen o de la que tienen conocimiento? ¿Por qué la consideran inclusiva? La segunda pregunta es, ¿la gentrificación merma el derecho a la ciudad? Y una tercera, preguntan, ¿cómo se puede integrar el comercio informal, ambulante, al espacio público sin agredir los derechos de vía pública? Les doy la palabra para sus respuestas. Bueno, muchas gracias. En honor al tiempo, pues, perdón que tome la palabra, como ya comentaron, si pudiera yo iniciar haciendo referencia a estas preguntas a través de una pequeña respuesta. Inicio con la última. El comercio informal en la ciudad está regulado. A mí se me hace una tradición muy bonita, que incluso es añeja, en la cual la gente ofrece mercancías distintas a las que se ofrecen en un comercio cerrado, y yo creo que el comercio informal, mal llamado informal, porque yo creo que hay mucho comercio llamado informal que realmente sí tiene ciertas reglas, ciertos tiempos, utiliza el espacio conforme las alcaldías o la ciudad le va apoyando en esa organización. Y yo creo que deberíamos, pues bueno, poco a poco, de irlo regulando un poquito más, apoyándonos obviamente en invitar a la gente que ejerce este derecho al uso de la ciudad para este intercambio o venta de mercancías, pues su participación, invitándolos a que ellos también se adecúen a lo que la institución, en este caso el gobierno, pudiera organizar, y que de esa manera lo vivamos de una manera más, pues, segura, más accesible, más organizada, más ordenada, porque es una tradición, yo creo, ancestral de nuestra ciudad. En cuanto a la gentrificación, si es que escuché bien, la gentrificación, si no desplaza a la población local, yo creo que debería de tomar medidas para poder aumentar espacios públicos, que es lo que hemos visto en nuestro trabajo. Que si bien hay un número de habitantes, por ejemplo, que utiliza un parque e históricamente pues ha sido suficiente esa área, al crear alrededor de ese parque un nuevo conjunto habitacional, por decir cualquier cosa, que aumente el número de personas que utilizan esos servicios urbanos de la ciudad, pues bueno, deberíamos de poner atención en aumentarlos, o que ese mismo espacio nuevo generado de manera particular con estos edificios que generan una nueva población que se suma a la ya actual, que tenga sus propios espacios de convivencia, por ejemplo, plantas bajas abiertas, y a través de un nivel más alto, pues
generar estos departamentos, por dar un pequeño ejemplo, pero multiplicar el espacio de uso que no transgreda el derecho a los demás de seguir manteniendo como han venido viviendo con el número de personas que hay en el lugar, esos espacios públicos. Hay muchas ideas. Esperamos que la gentrificación, que muchos la satanizan y dicen es que no queremos que venga gente nueva, pues mejor ver cómo sí lo podemos desarrollar y cómo sí lo podemos adaptar, cómo podemos ser resilientes a estas nuevas personas que llegan a habitar lugares que ya están servidos con ciertos servicios. Y por último, la primera pregunta, ¿cuál es la ciudad más inclusiva? Yo creo que todas las ciudades tienen algo. Yo no podría hablar de una sola. Y yo creo que la ciudad más inclusiva es la que nosotros vivimos y que de alguna manera sentimos que está dando el servicio que da. O sea, cuando uno va de visitante o de turista a otros lugares y ve grandes aciertos, por ejemplo, en ciudades como Tokio o en ciudades como Barcelona o ciudades como Madrid, donde a mí lo que me hace decir que son inclusivas es porque cuando voy por las calles veo a muchísima gente utilizando el espacio. Cuando veo poca gente utilizando el espacio, me hace dudar que esa ciudad o ese espacio sea inclusivo, porque si fuera inclusivo estaría lleno de gente, ¿no? Obviamente hay ciudades turísticas y nos pudiera confundir, por ejemplo, Venecia, que está llena de día y vacía de noche, si es a través del uso del espacio inclusiva o no, pues lo que a mí me haría pensar en que sea inclusiva es ver a la gente que lo use día y noche y sobre todo la gente local. Eso, pues hay muchas ciudades, no podría yo decir una, pero en la misma Ciudad de México hay muchos lugares que se pudieran prestar a decir que esta ciudad sí es inclusiva. Muchas gracias, Martín. Le doy la palabra a Evelyn para sus reflexiones y respuestas a estas preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues siguiendo el hilo con respecto a la ciudad inclusiva, pues si lo enfoco, ¿no?, en el tema que vine a presentar aquí, que tiene que ver con la niñez, hay experiencias de ciudades que sí, digamos que se han subido a este barco de la inclusión de niños y niñas, ¿no? Hay una red internacional, un proyecto que se llama La Ciudad de los Niños y las Niñas, que por cierto México acaba de adherirse y algunas ciudades, ¿no?, van a empezar a adherirse a esta red. Pues la primera ciudad o donde comenzó este proyecto se encuentra en Italia, en una ciudad que se llama Fano. Y yo creo que una ciudad pues inclusiva sería cualquiera donde tú te sientas ciudadano, donde sientas que puedes, pensando en la ciudad como este espacio que debería de proveernos de esta categoría, ¿no? No ciudadano porque pertenezcamos a un país, sino porque esa ciudad nos provee, ¿no? nos protege, nos acoge y nos brinda todas estas posibilidades de actividades que queremos o necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, si nos situamos como niños y niñas, pues cuáles son las actividades que nos gustaría hacer en los espacios públicos y si la ciudad nos permite realizarlas, ¿no? Si yo como mujer me siento que puedo hacer las actividades que requiero hacer en mi vida cotidiana en esa ciudad, entonces sí, la ciudad me está dando esa categoría ciudadana y entonces yo la consideraría una ciudad inclusiva. Y bueno, respecto a la gentrificación, bueno, yo creo que pues sí tiene algunas o muchas características que la ponen del lado pues de la exclusión, ¿no? Como un elemento de exclusión, y que ese ha sido el resultado
sobre todo cuando se trata de hacer ciudad especulando, bueno, haciendo especulación inmobiliaria, ¿no? Cuando se hace gentrificación no a partir de la sociedad misma. Entonces, pues yo creo que sí es un elemento que puede alterar este derecho a la ciudad, ¿no? Al tener el derecho a la inclusión de espacios, ¿no? Por ahí Martín comentaba algunas propuestas, ¿no? O soluciones que podrían contrarrestar estos efectos. Pero creo que sí, bueno, lo que hemos visto hasta ahora han sido resultados contraproducentes para el ejercicio del derecho a la ciudad. Desde luego creo que el acompañamiento de gobierno que mencionaba ahí, creo que es necesario, ¿no? Cambiar este concepto que tenemos de sociedad por un lado y gobierno por otro lado, ¿no? Creo que es necesario ahora, en la actualidad, hacer espacios, ¿no? De diálogo entre quienes son los expertos, por ejemplo, en este caso, niñas y niños, y quienes tienen este espacio de toma de decisiones. Solamente así podríamos hablar de contrarrestar estos efectos, de hacer ciudades inclusivas y demás. Y creo que también, bueno, esto va de la mano, bueno, va relacionado también con el tema del comercio ambulante, ¿no? Pues sí, esta práctica de usar el espacio público para ofrecer ciertos servicios, creo que es esencial en muchas comunidades, ¿no? De alimentación, bueno, nos pueden proveer de muchísimas cosas, ¿no? De diversión, de cultura, de muchísimas cosas, música, en fin. Desde luego, no solo dejemos, creo, esta regulación en manos de las autoridades, sino también nosotros como ciudadanos, pues hay que ejercer ese derecho a la ciudad. Y también, ¿no? Tenemos que tener esta participación activa. También nosotros podemos organizarnos, también nosotros podemos pues hacer esta negociación. Creo que por ahí podríamos empezar también a construir otras ciudades. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Le doy la palabra a la arquitecta María de Lourdes García, por favor. Bueno, voy a empezar por la primera. Realmente yo por lo menos conozco dos ciudades que podrían ser el ejemplo de ciudades inclusivas. Una es Finlandia y la otra es Noruega. Sin embargo, desde mi punto de vista, si ellas lo han logrado, es porque tienen ciertas condiciones económicas, políticas, culturales, hasta de condición ambiental. Si nosotros no podemos traer, a partir de lo que ellos hacen, traer aquí como un modelo para hacer que la Ciudad de México sea inclusiva. Me parece que ese ha sido el error que siempre han tenido los gobiernos, los pasados y el actual, en querer copiar modelos que en ciertos lados fueron exitosos y que aquí los traen sin una aplicación crítica y de tener conocimiento situado, porque somos diferentes. Aquí no hay modelos para resolver las situaciones. Y voy a poner un ejemplo. Si las dos administraciones anteriores, todo era el modelo Barcelona. Bueno, una vez yo regresaba de Barcelona y me encontré con los bicitaxis idénticos en el centro histórico, color, diseño, a los de Barcelona, pero le preguntaron a la gente de Barcelona si estaba de acuerdo, si resolvía la situación de movilidad. No, pues alguien fue y los vio y ya se los trajo. Y ahora
todo es la ciudad de Medellín, ¿no? Ahora es el modelo Medellín. Sí, allá pudo ser exitoso, pero no necesariamente acá. Uno tiene que adecuarse a las condiciones de cultura, de geografía, de economía, de política, etcétera. Sí, yo, el licenciado mencionaba la acupuntura urbana. Sí, claro, funcionó la acupuntura urbana, nada más que para que funcionara, el que era el gobernador era arquitecto, Jaime Lerner, y tardó 2 sexenios para que se llevara a cabo. Aquí con un proyecto se va a hacer, por favor. Si realmente uno tiene que tener la visión de que no es nada más traerlo y aplicarlo. Hay que partir de lo que hay, tanto en función de lo técnico como de la gente. Y ahí sí yo diría que no hay continuidad. Hace rato hablaba yo de que se hacen espacios públicos para el ahora, para la administración actual. Y luego la administración que sigue realmente no les da el mantenimiento porque ya tiene otro proyecto y cada 6 años volvemos a empezar. Lo de mejoramiento barrial fue un programa exitoso en cuanto a espacios públicos en barrios y colonias. ¿Qué hicieron? Bueno, lo empezó a desmantelar y a privatizar Mancera. Y ahora también igual lo cambiaron, no les dieron el financiamiento a gente que ya estaba formada. La participación no es por decreto, la participación se aprende participando. Y la gente ya tenía, bueno, en ese programa se ganaron 7 premios internacionales. Entonces era un programa exitoso. Bueno, lo dejan y ahora hacen pilares. Yo quiero ver en el sexenio que sigue si le van a dar continuidad y si va a haber mantenimiento. Con respecto a la gentrificación, yo creo que es un atentado al derecho a la ciudad. Porque el derecho a la ciudad es el no a los desalojos sin que haya una concepción legal, se vea hasta lo imposible para que no exista ese desalojo, se negocie legal y económicamente, etc. La gentrificación es un desalojo pasivo, porque a los que desalojan son a los adultos mayores, porque dadas las inversiones empieza a crecer el valor del suelo y entonces suben los impuestos. Creo que en ese sentido, muchos que son jubilados, pensionados, no pueden pagar y se van. Se tienen que ir, no es que se quieran ir, se tienen que ir. El primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial el Día Mundial del Hábitat. Pues ahí conocimos cómo están desalojando a gente en el centro histórico y en la colonia Roma, y de manera no pasiva, forzada, cómo le sacan los muebles y sueldan las cerraduras. Entonces, la gentrificación creo que es un atentado al derecho a la ciudad. Eso por un lado. Y por otro, existen ya un instrumento que fue ganado por la movilización y la lucha de las organizaciones urbanas, en donde si va a haber un macroproyecto, un megaproyecto que va a elevar el valor del suelo y de las propiedades, se tiene que consultar a los vecinos. Pues no se ha hecho. Sí, ahí está, está en la ley, pero lo van a solicitar que haya la consulta, que se dé información del proyecto completo y nadie hace nada. Entonces, realmente creo que existen los instrumentos, la gente está organizada, pero la participación no es nada más preguntarles qué quieren. La participación es desde que les preguntan qué quieren, los forman, sí, los forman en
cuando están hablando del modelo Medellín, ahí había una pedagogía del hábitat para que la gente supiera utilizar el espacio, pero también para que conociera qué leyes o qué reglamentos existían para defenderlo. Y por último, lo del comercio ambulante no es un problema de imagen urbana, ni de uso del espacio. Es un problema económico, social y político. El 60% de la población vive de la economía informal, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos que desaparezcan sin que se levante una revolución? ¿De qué van a vivir? Realmente aquí lo que tendría que haber es empleo, y empleo, yo no digo bien pagado, sino un empleo con un salario justo. Sí, realmente sí, ahí sí reconozco que el gobierno hizo un esfuerzo en que mientras se aumentaba el salario mínimo 2% cada año, cada 2 años, ahora se aumentó el 20%. Sin embargo, ahora con la pandemia, pues va a venir una crisis en que lo que se había avanzado, lo que se tiene que buscar es no retroceder, por lo menos conservar el nivel que se había llegado. Pero lo del comercio ambulante no es un problema de espacio, no es un problema de justicia espacial, es un problema de justicia social. Bueno, sería todo por mi cuenta. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Martín. Realmente nos dejan con reflexiones muy importantes que tenemos que hacer en todos los niveles, en todos los ámbitos, y sobre todo creo que nos están proveyendo de insumos conceptuales, de enfoques, de ver cómo las disciplinas están conviviendo, y yo espero que en los próximos espacios que el Consejo pueda pueda abrir, pues ustedes también nos acompañen en la reflexión, en las reflexiones. Les dejo con la presidenta del Consejo, Geraldina González de la Vega Hernández, para los últimos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Pues yo nada más solamente quiero darles las gracias. Arquitecta María de Lourdes García, muchas gracias. Evelyn Santander Daza, muchísimas gracias. Y José Martín Gómez Tagle, muchas gracias a los tres, a las tres. La verdad es que como dice mi compañera Jessica, nos dejan con muchas reflexiones. Yo creo que el hilo conductor de sus presentaciones pues ha sido la participación, ¿no? Y me parece que justamente esta ciudad ha sido construida bajo esa línea, digamos, bajo esa bandera. Tenemos una constitución que justamente de lo que habla es de la participación, y sobre todo cuando hablamos de grupos de atención prioritaria, como lo presentó la arquitecta, como lo presentó Evelyn y como también se refirió mi compañero José Martín, pues me parece que es indispensable hablar de participación, hablar de tomar las calles. Y yo simplemente entiendo que el tema del espacio público en la Ciudad de México tiene que ser pensado y reflexionado siempre con una perspectiva de inclusión, con una perspectiva de derechos humanos. Quiero agradecer a Evelyn haber puesto el tema de los niños, porque como bien dijiste, y nada más quiero referir eso porque tienes toda la razón, siempre hablamos de los niños sin los niños. Es difícil, muchas veces lo hemos intentado invitarlos, pero a veces es complicado, y no lo digo como excusa ni pretexto. A mí me encantaría poder tener un espacio y ojalá podamos hacer algo así, ustedes que están trabajando directamente con ellos, con ellas, con ellas, podamos tener algún espacio de reflexión, porque sí, justamente siempre el adultocentrismo nos gana, ¿no? Entonces me gustó muchísimo esa reflexión y bueno, pues agradecerles, y pues para la formalidad y la puntualidad, siendo las 6 de la tarde en punto del día 22 de octubre, pues damos por concluido el segundo encuentro de la REMID
agradeciéndoles a ustedes su participación, felicitando a la doctora Jessica Aznar por su organización y por toda su conducción y todo el trabajo que hace durante todo el año para que podamos tener estos espacios y estos encuentros. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el Facebook. Estos videos quedan colgados en nuestra página, tanto de Facebook como de YouTube, así es que pueden visitarlos, pueden volver a verlos y volver a atender las reflexiones. Y gracias a Erika Ordóñez y a Anadeli Cruz por la interpretación y por supuesto a mis compañeros Marcela y Rafael por todo el apoyo por parte de Comunicación Social, no solamente para que esto se vea, sino para toda la difusión del evento y posteriormente todo el trabajo que viene para las memorias y todo esto. Entonces, muchísimas gracias, les abrazo a la distancia y cuídense mucho que seguimos en Semáforo Naranja. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y mucho Una gusto. felicitación por el evento, por los diferentes conversatorios. Arquitecta, Hasta luego. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.